Iniciamos. De nuevo, agradecemos mucho el tiempo que dedican para estas temáticas que son sumamente importantes en el ámbito educativo y que seguramente van a permitir que aportemos de alguna forma a lograr los objetivos 2030 que ha planteado para el desarrollo sustentable. Adelante, doctora Jessica. Muy bien. Pues bueno, elaboramos una especie de notas que queremos compartir con ustedes. Yo me sumo a la bienvenida y al agradecimiento por el espacio y también la disposición del tiempo que tienen. Ya nos decía la maestra Cheli, ¿no? Que algunos de ustedes, algunas están ahorita en tránsito, ¿no? Quizá a otro lugar, entonces valoramos mucho eso, ¿no? Y bueno, este tema es un tema sin duda muy, pues podemos decir, sí, es delicado, pero el hecho de que sea delicado no le quita lo necesario de poderlo visibilizar, de poderlo poner en la mesa, porque es un tema de todos los días, lamentablemente, ¿no? Entonces, nuestra idea es poder exponer algunas nociones sobre, pues, cómo podemos desde las escuelas, desde los ámbitos, escolares, desde las aulas, qué podemos hacer o cómo lo podemos hacer para prevenir este problema social y de salud pública, ¿no? Entonces, para poder hacer algo que nos facilite el poder prevenir y llegar a erradicar la violencia de género desde el ámbito escolar, pues tenemos que empezar por saber qué es, tenemos que tomar una postura, tenemos que acercarnos a escudriñar el tema y no necesitamos ser académicas o académicos para entender el problema. Cualquier persona, es por eso que nuestro interés es llegar a cualquier público, a cualquier comunidad, estudiantes, profesores, profesoras, personal administrativo, padres de familia, ahora sí que quien se deje, ¿no? Bueno, entonces, vamos partiendo de algunos datos. En el 2016, la encuesta nacional para indagar sobre la dinámica y las interacciones en las familias en nuestro país, pues arrojó unos datos muy severos y muy serios en relación a la violencia que viven las mujeres, encontrando que más de la mitad de las mujeres reportaba en aquel entonces haber sufrido al menos algún tipo de violencia. Y de todas las mujeres que reportaban, más de la mitad de las mujeres de nuestro país, un 25% decía que la había sufrido en la escuela, ¿no? Y entonces, y una buena parte de este 25% había sido víctima de sus compañeros, de pares, ¿no? O de los propios profesores. Lamentablemente la mayor parte de los casos no se denuncian. Reportaban ellas mismas que no se denunciaban. Ahorita vamos a ver por qué no se anima un estudiante a poder denunciar. Bueno, antes, y cuando digo antes me voy a ir 20 años atrás, no hace mucho, esto era un tema privado, ¿no? Era un tema que se discutía en la casa, que lo dejábamos cerrado, que se quedaba nada más en la dirección o que se quedaba nada más en el salón, pero ahora no. Ahora se ha puesto sobre la mesa, ya lo decía ahorita el maestro Salvador, o sea, desde la Agenda 2030 hay una serie de objetivos que nos empujan a visibilizar este problema, pero partir de visibilizarlo, pero para hacer algo, ¿no? Entonces, ahora ya el problema de la violencia de género está en el debate público, ya todos estamos y necesitamos hablar de eso, ¿no? Necesitamos visibilizarlo. La CEDAW es una conferencia que se dio por allá hace 2 décadas, ¿sí? Que fue el primer mecanismo vinculante internacional donde se juntaron, ¿no?, los países y desde esa conferencia se dijo, hey, es necesario hacer algo porque las mujeres siguen siendo víctimas de violencia y los países no tienen estrategias para erradicarla. Entonces hay que empujar a que se construyan, ¿no?, programas, estrategias, no sé, ¿no? Y bueno, aparte, todas estas 2 décadas los gobiernos establecen como mecanismos, programas federales para erradicar la violencia, etcétera, etcétera, ¿no? En el 2018, la CEDAW, revisando lo que México hace, ¿no?, en relación a, bueno, cómo andan ustedes en cuanto a estrategias, se dio cuenta que en la educación
o en el campo educativo no había muchas, o sea, no estaba visibilizado el problema. Le dijo, ¿qué onda? ¿No tienes? Hacen falta, que no estoy viendo mecanismos. Necesitas tener mecanismos de prevención, sanción y erradicación de cualquier forma de violencia desde tus escuelas. Entonces fue un llamamiento que se le hizo a nuestro país, que desde el ámbito educativo se alzaran, se visibilizaran estrategias, ¿no? Entonces ya estamos a 3 años y les podemos decir desde nuestra experiencia y el trabajo que hemos venido realizando acá desde la universidad, que ahí vamos y no muy bien, pero ahí vamos, o sea, estamos ya en ello, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que hay varias instituciones educativas y, bueno, nuestro contexto más fresco es el de la educación superior, hay varias instituciones que ya tienen iniciativas operando. Al ratito, si nos queda chance, les podemos platicar qué es lo que hacemos acá en la universidad en cuestión de atender este problema, ¿no? Entonces, hay que bajarlo. La idea es esto, es transversalizarlo y alinearlo. Sabemos que en primaria, en secundaria, en preparatorias hay programas de prevención o de N cosas, pero necesitamos hablar de esto y también necesitamos alinearlo, ¿no? Es decir, para que haya una congruencia. Y se necesitan visibilizar, entonces, de tal forma que pues ya pueda esto brindarnos seguridad de que se está teniendo el problema, ¿no? Bueno, como ustedes recordarán, hace 2 años, antes de irnos de la pandemia, justo una semana por ahí antes, se dio lo de los tendederos. No sé si ustedes recuerdan ese evento, ¿no? Los tendederos, como una forma de manifestación pública, quizá una forma o como una estrategia performativa que las mujeres a lo largo del país y en muchos niveles educativos, desde secundarias, preparatorias, universidades, utilizaron como estrategia para denunciar, para alzar la voz, para hacer llamamientos a la sociedad en relación a pues, denunciar y manifestar que habían sido víctimas de acoso o de hostigamiento, ¿no? Entonces, justo cuando pasa eso, cuando nos cae la pandemia, ¿no? Y pues nada, nos ocupamos en otras cosas y tuvimos que irnos y adaptarnos y agarrarle cariño a la enseñanza remota, etcétera, ¿no? Pero resulta que todas esas manifestaciones, acosos, abusos que se daban en la presencialidad se trasladaron al ámbito virtual. Hubiera parecido como que, bueno, pues vamos a descansar de nuestros agresores que pueden estar desde el salón de clases, pero no. La violencia que se vivía en las escuelas se trasladó al ámbito, o sea, en lo presencial se trasladó también al ámbito virtual. Y también, no sé si recuerdan, al principio, el primer año de la pandemia, que fue caótico en muchos sentidos, hubo muchos casos que se viralizaron, ¿no? De profesoras o profesores hostigando, acosando, maltratando a sus estudiantes y quedaba grabado, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto no tiene fronteras, se trasladó al ámbito virtual. ¿Qué sucede en las escuelas? O sea, cuando hablamos de violencia y hablamos de sana convivencia y el maltrato entre pares y todo este rollo, no nomás estamos hablando, es que los chamacos así se portan, pues. Es que para que los chicos respeten a las chicas. No. La violencia de género es un problema de todas y de todos, ¿sí? Es un problema, no es nomás un problema de mujeres, es un problema de mujeres y de hombres. Entonces, si vamos como escuela a tomar una postura, tenemos que involucrarnos todos, ¿sí? Es un problema sistémico. ¿Por qué? Porque viene desde arriba. Es un problema estructural que viene desde una posición más amplia que es el patriarcado, ¿no? El patriarcado que fomenta estas relaciones desiguales, ¿no? Dispares entre mujeres y hombres y que hay toda una historia detrás, ¿no? Detrás con todas las representaciones feministas que han alzado la voz para decir, hey, las mujeres también tenemos que tener representatividad, respeto, etcétera. Gracias a todas esas, toda esa genealogía feminista que existe hoy, es que hoy estamos hablando de esto aquí por estos medios, ¿no? Entonces, hay que partir por la idea de que la violencia de género no es el problema de los chamaquitos un chamaquito que maltrató una, no. Es un problema que viene desde arriba, es sistémico, tiene que ver con roles, tiene que ver con mandatos de género y tiene que ver con muchos elementos que son aparentemente como, pues no invisibles, pero sí se disfrazan, ¿no? Son así como que andan por ahí, que no son tan tangibles, pero que son muy fuertes y que se incorporan en nuestras actitudes, en nuestras formas de pensar, a través de las creencias, a través de las enseñanzas, de las costumbres, de la cultura, de la educación, ¿no? Entonces, aquí los actores, ¿quiénes son en las escuelas? ¿Qué actores intervienen en este problema? Todos.
estudiantes, profesores, profesoras, directivos, funcionarios, personal administrativo, personal de servicios, todos. En el ámbito escolar, todos, ¿no? En el ámbito escolar hay relaciones complementarias y a veces la relación complementaria es la que facilita el que pueda darse pues un abuso, ¿no? Relaciones complementarias hay, bueno, jefes, empleados, profesores, estudiantes, ¿no? Y bueno, también convergen muchos microsistemas. La escuela en sí misma, digamos que es un sistema, ¿no? Pero que a su vez hay muchos microsistemas. ¿Cómo? Cada quien viene, ya lo decía hace ratito la maestra Shelley, decía, bueno, es que queremos protegernos todos. Entonces, cada niño que está ahí, cada adolescente que está ahí, viene con su historia, con su estructura, y converge con la historia de los otros y con la del profe, ¿no? Y bueno, también, lamentablemente, en las escuelas, pues se da esta reproducción de prácticas sexistas que aprendemos en la casa o a través del currículum oculto, ¿no? Ahorita vamos a compartirles algunos ejemplos y que no son ejemplos inventados, lamentablemente son ejemplos reales, ¿no? De que hemos ido recogiendo ahí de todo lo que sucede. Ustedes seguramente, yo estoy segura que también deben de tener algunos casos, ¿no? Que ya han escuchado a sus propios estudiantes de lo que sucede y cómo a veces el poder que te da estar de este lado, ser el profe, ser la profe, en ocasiones no te das cuenta, ¿no? O no te quieres dar cuenta que estás probablemente que estás discriminando, o que estás hostigando, o que estás atentando contra la integridad o en detrimento de la integridad de otra persona. Y bueno, ¿qué es la violencia de género? Les decía ahorita, bueno, tenemos que partir por saber, bueno, ¿qué es la violencia de género? Bueno, si ustedes se meten a investigar, se ponen a investigar la definición de la ONU, de la OMS, de la UNESCO, de los programas gubernamentales, todos apuntan a esta definición general. O sea, la violencia es cualquier acto dañino, ¿sí? Que vaya orientado a causar un daño en otra persona por su razón de género, ¿sí? La violencia es cualquier acto que pueda causarle un daño a otra persona, y en este caso la violencia de género, por razón de género, es decir, además de causar un acto, de manifestar un acto dañino, es por el hecho de que es mujer, ¿no? Por razón de género. La violencia no es natural, la violencia es diferente a agresión, no es lo mismo violencia que agresión, ¿sí? La agresión obedece a un acto instintivo de nuestras propias emociones básicas, la violencia no, ¿sí? La violencia no. La violencia se aprende y se lleva a cabo con un objetivo, que es someter al otro, ¿sí? Es un acto aprendido, es intencional, implica el deseo de poder y someter al otro, y si no se detiene a tiempo, si no se visibiliza y no se detiene a tiempo, incrementa. Así que es bien importante que si estamos detectando, y esto es como la vitacilina, ¿eh? En la casa, en el hogar, en la oficina y en la escuela, en todas partes. Si no se detecta a tiempo, incrementa en su frecuencia, o sea, se da más veces, y en la intensidad hasta llegar pues, a resultados no deseables. Y no es exclusiva de ningún sector. No podemos decir, es que en esas escuelas, porque esa escuela está allá en no sé dónde, hay más violencia. No, la violencia se da en todas partes, no es exclusiva de ningún sector, ni de ningún nivel de escolaridad, ni de clase social. No tiene exclusividad, ¿no? Ahora, también debemos de comprender, pues, ¿por qué se da esto? Es decir, bueno, ¿cómo es que si sabemos que es algo que no es natural, que es algo que causa daño y de lo cual podemos ser víctima o podemos ser nosotros victimarios y es un acto aprendido, ¿cómo es que lo hacemos como algo natural? ¿Por qué no nos damos cuenta? Pues precisamente por eso, por un proceso de naturalización, ¿sí? ¿Cómo es que aprendemos a ver la violencia como algo natural? Porque la invisibilizamos. No existe. Lo que no se ve no existe. Shh, cállate, no digas nada. Vas a perjudicar al profe. Shh, no es cierto, no te creo. ¿Cómo me estás diciendo que tu tío, si tu tío es tu tío? O sea, ¿cómo vas a...? Desde las familias o las escuelas, la invisibilizamos, no existe, ¿no? La normalizamos, pensamos, pues es que los hombres así son, ya sabes cómo son los chamacos de agresivos, ¿no? Ya sabes cómo es ese maestro de enojón. Ese maestro ya sabes que es bien volado, ¿no? La normalizamos. Ya sabes que todos los hombres son así, pues las mujeres eso nos toca, ¿no? La banalizamos, nos reímos de ella, trivializamos la violencia, ¿no? Nos reímos de los chistes sexistas. Y bueno, siempre que hablamos de esto, yo hago esto comentario de que pues es que por nosotros somos muy risueños por naturaleza, ¿no? Nuestra cultura está muy dada a la sátira, ¿no? O sea, hasta de la muerte nos reímos. Entonces creo que en ocasiones no reparamos en de qué nos estamos riendo, ¿no? Es como cuando cantamos canciones y no le ponemos atención a la letra.
revísense la letra, y esto no tiene nada que ver con los géneros, o sea, les puede gustar cualquier canción, yo le digo a mis alumnos, les puede gustar cualquier canción, no se sientan mal si les gusta Bad Bunny, ¿no? Pero pónganle atención a la letra, por favor, que son unas atrocidades. Entonces, así es como banalizamos la violencia, la hacemos parecer como algo normal, como algo asequible, como no pasa nada, no, hasta nos reímos de ella, ¿no? Entonces, cuando acá en la facultad donde yo estoy, imparto una materia que se llama Prevención de la Violencia de Género, entonces hago muchos ejercicios con los chamacos, que igual si hay chance les puedo comentar para que los puedan hacer con sus alumnos, y luego me dicen, ay, profe, por su culpa ya no puedo escuchar la música igual. Pues es de eso se trata, ¿no? Que tengamos más sentido crítico, eso nos va a hablar al ratito el maestro Salvador. Y bueno, otro proceso es la legitimación. La legitimamos. O sea, tenemos el derecho a traspasar la barrera de la intimidad del otro. ¿Por qué? Porque soy el profe. ¿Por qué? Porque soy su adulto. ¿Por qué? Porque soy su padre. ¿Por qué? ¿No? O sea, legitimamos de que, ¿se acuerdan? Yo sé que a todos ustedes, a todas ustedes y a mí nos tocó que cuando íbamos a la escuela, las mamás decían, profe, se lo dejo con todo y ya sabes, ¿no? O decíamos, la letra con sangre entra. Esas ideas como que la legitima, es que sí, para que aprenda le tiene que doler, pégale, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de violencia se dan en el ámbito escolar? Cuando hablamos de clasificar la violencia, más allá de clasificarla desde un punto de vista muy básico, hay muchas formas de poder entenderla. Por ejemplo, hay categorías generales de la violencia, que esas las establece la OMS, que dice, bueno, la violencia puede ser clasificada como violencia social, violencia económica, violencia autoinfligida, una serie de clasificaciones. Se puede clasificar también como la violencia por sus características, por la forma en que se manifiesta. Y también se puede clasificar de acuerdo a sus ámbitos. De acuerdo a los ámbitos podemos hablar de violencia escolar, de violencia institucional, de violencia intrafamiliar, de violencia de pareja, según los ámbitos, ¿no? Lo virtual, etcétera. Entonces ahorita me gustaría como concentrarme en esta parte, ¿no? De cómo se clasifica de acuerdo a las características de cómo se manifiesta. Y esto seguramente ustedes ya, como está muy en el discurso de todo el mundo, ¿no? Este rollo de la violencia de género y que violencia física, psicológica, sexual, económica y cibernética, ¿no? O la virtual. Entonces, rapidito quiero repasar así como de que un guiño de lo que es cada una, ¿no? Bueno, la más frecuente y la que acompaña a todas las demás es la violencia psicológica, ¿sí? No puede existir ninguna de las otras sin haber violencia psicológica, ¿sí? Entonces, es una de las que deja huellas, junto con las demás, evidentemente, pero en particular esta, muy profundas, y lamentablemente esta no se puede ver, pues, no se puede comprobar. Es bien difícil poderla explicar, ¿no? Porque tiene que ver con el daño emocional que vive una persona que es víctima de violencia, ¿no? Entonces pasa desapercibida. ¿Por qué? Porque las manifestaciones son muy sutiles, no se pueden evidenciar. Y, por ejemplo, ante las prácticas discriminatorias, pues, o sea, a veces no te ocupan ni siquiera de decir verbalmente que te están discriminando para que te puedan discriminar con un acto, con un gesto a través de nuestro lenguaje analógico, y eso causa un daño, ¿no? Entonces la violencia psicológica causa una afectación muy grande en la estructura emocional de las víctimas. Ha causado un desajuste emocional en su autoestima, en su inseguridad, en su seguridad, en su motivación, en sus proyectos de vida, etcétera, ¿no? Luego tenemos la violencia física, es de las formas más cotidianas que podemos ver, que cuando implica el golpe físico, el daño físico, orgánico, ¿no? Ya sea con puños o con armas, ¿no? Y bueno, en las escuelas, pues, ¿qué les voy a contar yo a ustedes, verdad? Que ustedes están acostumbrados a trabajar con estudiantes más jóvenes. A veces hay ciertas prácticas, ¿no? Y nosotros, a lo mejor como adultos decimos, ay, es que sí se llevan, así son los plebes, ¿no? O sea, se pegan y ya sabes cómo son. No, eso no es normal. Eso no es normal. Y si no es normal, hay que señalarlo, pues. Entonces, y bueno, no, a razón de que llevamos décadas hablando de que no, que por favor, que la violencia, seguimos teniendo casos muy lamentables aquí en Estados Unidos de chamacos que en las secundarias van y le pegan al otro. El lamentable caso de un chamaquito que recientemente, no sé si lo revisaron, un chico que a causa de bullying, pues se quitó la vida, etcétera, ¿no? Entonces, y previo a eso había sufrido violencia física. Entonces, es importante que en la medida que vamos tomando esta postura,
empezamos y que decidimos tomar una postura, el responsabilizarnos para señalarla, ¿no? Bueno, la violencia sexual, que es el ataque propiamente a la integridad física, ¿no? Y sexual de la víctima, no solo se reduce a una violación, ¿sí? La violencia sexual no es nada más un acto sexual forzado, sino también se manifiesta de otras formas, a través del acoso, a través del hostigamiento. Y a veces hay formas que no son físicas, sino verbales o incluso no verbales, miradas lascivas o insinuaciones que hacen que la víctima se sienta mal, ¿no? Entonces, incluso pueden ser hasta agresiones virtuales. Afortunadamente tenemos ya la ley Olimpia, ¿no? Entonces, este tipo de violencia también resulta difícil el poder manifestarla, ¿no? El poderla evidenciar. Luego también está otra parte, está la parte de las instituciones, pues hay muchísimos casos, digo, no es el afán de poder decir o poder poner el dedo en la llaga, pero hay muchísimos casos de mujeres que dicen, oye, pues es que fui a denunciar y me fue peor. ¿Por qué? Porque me cuestionaron, me revictimizaron, casi me echaron la culpa de que yo haya sido víctima de violencia sexual. Entonces, bueno, aquí les decía, esto es un intrincado de muchos elementos que llevan años y nos faltan muchos años más para poder caminar ordenadamente, ¿no? Tanto lo institucional, la justicia, la educación, la información, ¿no? Bueno. Y tenemos también otros tipos de violencia, ¿no? La económica, que es cuando se roban las mochilas, se roban el dinero, se roban el lonche, le dañan las pertenencias a otra persona, le rayan el carro, o sea, cuando te atentan económicamente con tus cosas. Y se dice económica no propiamente, puede ser de cuestiones hasta el dinero, hasta lo patrimonial, o sea, tus cosas, ¿no? Y está la violencia cibernética, el ciberbullying, el ciberacoso, ¿no? El andar posteando imágenes sin el consentimiento del otro y para fines de burla o de abuso o de lucro, ¿verdad? Y bueno, detrás de todas estas violencias está la madre de todas las violencias, que es la violencia simbólica. ¿Y qué significa esto? Otra vez vuelvo al tema de la estructura del patriarcado, ¿no? O sea, cómo a lo largo de nuestra existencia, de nuestra vida, vamos aprendiendo ciertos roles asociados al sexo. Sexo y género no es lo mismo. El sexo es la dotación biológica y el género es una construcción sociocultural. Y entonces, esta construcción sociocultural de género es la que se nutre de todos esos mandatos de género, ¿no? Ya sabes, de que las mujeres son las sensibles, las delicadas, las mujeres son las más emocionales, se deben dedicar a la casa, al hogar, a la crianza de los hijos y la educación emocional, no sé qué. El hombre es el que trabaja, es el proveedor, el fuerte, el que su trabajo está en el ámbito público, su trabajo es pagado, a diferencia del de la mujer. Entonces, hay detrás toda una estigmatización de roles y diría Jung, toda una, ¿cómo se dice? Un inconsciente colectivo que a través de los arquetipos, ¿no? Vamos aprendiendo a cómo comportarnos si somos mujeres o somos hombres. Los hombres no lloran, las mujeres no juegan fútbol, eso es de niños, como que mi hijo quiere una cocina, si la cocinita es de niña. O sea, todo eso que vamos aprendiendo, ¿no? De que si los colores, todo eso es un rollo que tiene que ver con el simbolismo, ¿no? Entonces, pero es silenciosa. Entonces, hagamos una pausa y pensemos, canijo, o sea, si yo soy, la verdad, pregúntense, ok, yo soy hombre y me pondré una camiseta rosa, ¿y por qué no? Pues los colores no tienen género, ¿no? El género se lo ponemos nosotros socialmente. Entonces, esa es invisible, es permeable, la aceptamos sin cuestionarla, porque así lo aprendimos en la familia. A los hijos le decimos, hija, sírvele a tu hermano, ¿no? Esto le toca a tu hermano porque son cosas, tiene que lavar el carro porque son cosas o sea, lo vamos aceptando sin cuestionarlo, ¿no? Y está basada en un lenguaje machista, ¿no? Entonces, esto viene desde la construcción de las masculinidades, ¿no? Y las feminidades. Los hombres construyen su masculinidad separándose de lo femenino, ¿no? Entonces, se restringe la movilidad de las mujeres y, bueno, terminamos ¿con qué? Con una objetivización de las mujeres. Mujer como objeto, una visión corporizada de la mujer que nos sirve para ponerla como modelo y poder vender un producto que es para caballeros. No hace mucho mirábamos espectaculares, ¿se acuerdan? Mirábamos espectaculares de la Tecate y de no sé qué, con unas supermodelazas, y ya los quitaron. ¿Por qué? Porque los empezaron a cancelar. ¿Por qué? Porque, pues, oye, estás utilizando el cuerpo de las mujeres como un objeto para atraer,
un producto, pues, ¿no? No quiere decir que no siga pasando. Simplemente nos vamos, no sé, ¿qué les gusta? Cuando están, esto que conocemos aquí muy localmente, ¿no? Pues que las chicas, ¿cómo se llaman las chicas Tecate? Las chicas que están afuera de las licorerías o no sé qué, dices, bueno, están trabajando, es un trabajo, ok, pero detrás de ese trabajo que hay un simbolismo, ¿sí? Corporizado de que una mujer guapa va a atraer a un público masculino, ¿no? Y si me voy más lejos, y eso ya a título personal, simplemente no sé, a quien les gusta el béisbol, ¿no? Vas al béisbol y dices, no, pues estás en el béisbol y salen las aguiluchas, unas chavitas hermosísimas y todo, chiquititas, pero hipersexualizadas. Entonces, realmente no es que estemos castigando eso. La mujer puede vestirse como le dé su reverenda gana. El tema es desde qué noción lo vemos. Desde una noción como entretenimiento para hombres, ¿no? Bueno, entonces, todo esto está velado, pues todo eso está así como escondido atrás de la violencia simbólica. Y bueno, mientras tanto, ¿qué pasa en el salón? Maestro Salvador, no me acuerdo si aquí ya seguías tú o sigo yo. ¿Me recuerdas, porfa? Aún continúa. Continúo. Ok, gracias. ¿Qué sucede en el salón de clases? ¿No? A veces podemos decir, no, pues es que yo respeto a todo el mundo, respeto a mis alumnos y todo el rollo. Ajá, perfecto. Pero a veces no nos damos cuenta, y ese no nos damos cuenta tiene un nombre, ahorita lo voy a decir. Ignorar intencionalmente a alguien, porque yo sé que a veces hay alumnos que dices tú, ay, este chamaco quisiera porcarlo despacito, pero no se puede, ¿verdad? Entonces, a veces ignorar intencionalmente, porque a lo mejor hay una antipatía, lo que sea, eso es un acto de violencia. No ceder el uso de la voz, humillaciones por parte del profesor o compañero, sumarnos a la carrilla. Es que le dicen la gordita, es que le dicen el chaparro. Así le dicen, pídele permiso si le puedes decir chaparro. Pídele permiso si le puedes decir la greñona. Si no, o sea, si no hay consentimiento, no se puede, no procede. Pues. Entonces, ¿sabes? Como personas nos sumamos de la carrilla y más nosotros somos muy acá, muy campechanos, no sé qué. Aguas con eso, ¿no? Interacciones inapropiadas fuera del contexto escolar, ¿no? Los profesores no podemos ser amigos de nuestros alumnos. Somos sus profesoras, somos sus profesores, amigos no. Ya después a lo mejor sí, ¿verdad? Hasta compadres pueden ser. Pero en el contexto escolar no, tú estás ahí para enseñar, para facilitar y por supuesto, desde una pedagogía comprensiva para acercarte, para comprender la situación de tu estudiante, facilitarle el aprendizaje, sensibilizarte ante sus necesidades como estudiante, ya sea emocionales, económicas o lo que sea, para eso sí, pero ya en un contexto de tú a tú, no, para empezar tenemos edades distintas, ¿sí? Entonces, se presta, yo sé que aquí no, ¿verdad? Nadie de aquí, pero en otras escuelas, ¿verdad? A veces se presta para que profesoras o profesores tengan interacciones, pues que no serían las esperadas, ¿no? Yo tengo testimonios de chicas que ya están en la universidad, pero me cuentan historias de cuando estaban en la prepa o en la secundaria y dicen, es que tal profesor y me buscaba por WhatsApp y me buscaba por Facebook y no sé qué, ¿no? Entonces, acoso entre compañeros, ¿no? Acoso entre pares. A veces el acoso se da también entre profesores a estudiantes o de estudiantes a profesores o entre propios profesores. Hostigamiento, discursos sexistas discriminatorios. Ahí sí hay que tener mucho cuidado. Y esto no se trata de, no queremos cambiar chips porque no se trata de cambiar chips. Se trata de reconstruir. Entonces puede haber, es muy respetable que alguien diga, yo no estoy de acuerdo con esto, a mí no me gusta, perfecto, no pasa nada, no estás obligada a cambiar tu postura, pero sí estás obligada a respetar la del otro, eso sí, si no, este no es tu lugar, ¿no? Entonces, mucho cuidado con los discursos sexistas y discriminatorios, más que ahorita está ya muy abierto, muy al día, esto de que los chamacos se sienten con la libertad de expresar, por ejemplo, su identidad de género, ¿no? Tenemos muchos casos y muchos estudiantes de que dicen, ¿sabe qué, profe? Ahora no me diga Juana. Yo soy Juan, ¿no? Y entonces eso lo van a ver más recurrentemente y creo que más recurrentemente lo vamos a ver en niveles más abajo. Entonces, hay que prepararnos para eso, ¿no? Para tomarlo con una apertura. Y entonces,
Hay que evitar esos discursos discriminatorios porque no sabemos la susceptibilidad de quién podemos estar hiriendo. Y a veces hablamos por hablar y empezamos a decir, no, es que los que voten por... Y aquí tiene que ver no solo con cuestiones de expresión de género, sino también con cuestiones religiosas y con cuestiones políticas, ¿no? Una vez tuve que regañar a un profe porque estaba amenazando a sus estudiantes de que pobres de ellos que votaran por el PG, ¿no? Dice, oye, profe, no friegues, o sea, ¿cómo que los estás amenazando por eso, pues? Eso no es tema de tu clase para empezar. Entonces, mucho cuidado con eso. O sea, tu postura es tuya y tú platícala en tu familia y con tus amigos. No es obligación de tus estudiantes el que la tengan que tengan que adecuarse a ella, ¿no? Amenazas, represalias, que esto de las represalias a veces los estudiantes pues tienen miedo de cómo ir a decir porque el profe me va a reprobar o a veces el profe intencionalmente como que pobre del que vaya y denuncie, ¿no? O ahí nos vemos en la evaluación docente, profe, ¿no? Discriminación por razón de preferencias sexuales, creencias religiosas, acoso docente a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, la violencia de género, esto ya lo hemos visto. Sí, esto ya. Aquí hay unos ejemplos que les quería así como que leer de pasadita, ¿no? Dice, el profesor se acerca demasiado cuando le habla. El profesor me dijo que le recuerdo a su exnovia en varias ocasiones. El profesor cerró la puerta del salón y me dio un beso en la mejilla. El profesor me dijo, tienes buen cuerpo, deberías dedicarte a ser modelo. El profesor me dijo, ¿quieres subir de calificación? ¿Qué me ofreces? A ver. Estas son expresiones reales, textuales, de víctimas en el contexto escolar, ¿no? ¿Y cómo contribuimos los que estamos alrededor? ¿No? Esas también son frases que estas víctimas recibieron en su momento. A lo mejor malinterpretaste al profesor. ¿Estás segura que te dijo eso? O no pasó nada, hombre, ya déjalo así, total que. Ni que te hubiera tocado o algo, ni que te hubiera hecho algo más, ¿no? Y la peor de todas, las dos peores de todas, ¿para qué denuncias si no van a hacer nada? O sea, nos tienen leídos como institución, ¿no? Pues no sirve de nada, lo acosan cada semestre, lo acusan, digo, cada semestre y no hacen nada, lo protegen, nomás lo cambian de turno, ¿no? ¿De qué te asusta si esto va a pasar? Esta es la peor. ¿De qué te asusta si esto va a pasar siempre? Esto tiene que ver con esa normalización, con esa violencia simbólica, de que asumimos por cuestión patriarcal que los hombres siempre van a tener esas libertades sobre las mujeres, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que causa esto en la víctima? Sí causa daño, aunque no le haya tocado. O sea, tu estudiante puede estar en el salón de clase incómoda o incómodo porque no sirve la refri, porque la refri hace mucho ruido, porque la luz no está buena, porque la ventana está quebrada, porque vibran las ventanas cuando pasa el camión, o lo que tú quieras. Ni modo, ¿verdad? México. Pero jamás debe o puede estar incómoda o incómodo porque se siente acosado, porque se siente observado, porque se siente abusado, ¿no? Jamás. Yo le digo, ustedes pueden estar incómodos por lo que ustedes quieran y ni modo es lo que hay, pero jamás deben de sentirse incómodos por la presencia de alguien más. Entonces, o sea, las alumnas dicen, bueno, se supone que este profesor me tiene que enseñar, pero en lugar de enseñarme o facilitarme un conocimiento, me está viendo el cuerpo. Y eso, aunque no lo haya tocado, aunque se lo haya dicho una sola vez, aunque se lo haya escrito una sola vez, eso causa un daño, porque imagínense la incomodidad, y como mujeres lo hemos vivido muchas, la incomodidad de saber que alguien tiene una aproximación hacia ti que no es la que tú esperas, que no es la que consientes, ¿no? Entonces causa un daño biopsicosocial en la víctima. ¿Por qué? Porque disminuyen sus funciones, baja el rendimiento académico, baja su autoestima, genera confusión, dudas, hay evitación, hay faltas, dejan de ir a la escuela, pierden la confianza, se sienten más inseguras. Si a veces, o en una gran mayoría de las veces, las escuelas son los lugares más sanos que pueden tener nuestros alumnos, porque en su casa hay un desastre, y que vengan a la escuela y también se sientan vulnerables, pues qué opciones les dejamos, ¿no? Entonces tenemos que hacer un frente, un fuerte ahí, cercar, para que este lugar, que para muchos alumnos y alumnas es el más sano, que es la escuela, siga siendo un mejor lugar, ¿no? Para ellos. Entonces, ¿por qué no van y denuncian? Porque las revictimizamos, ¿no? Y a veces
tanto autoridades como los propios profesores o profesoras andamos navegando con ese derecho a no saber o la ignorancia cultivada. O sea, yo no sabía. No, yo no sabía que eso. Yo no era mi intención, no era mi intención ofenderla, pero no quise decírselo de esa manera, o yo así soy. Ya saben mis alumnos que yo así soy. No, 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 no. O sea, aquí tenemos que partir de la tolerancia, la aceptación y la aceptación del otro. Para eso necesitamos, estamos hablando de habilidades socioemocionales, ¿no? Y una de ellas es el trabajo en colaborativo, es la tolerancia a la diversidad y el respeto al otro, ¿no? A veces también, ¿por qué no van y denuncian? Por la tramitología, ¿no? ¿Por qué? Porque como las propias instituciones o las escuelas no tienen una ruta clara ni pública, ni pronunciada de, oye, ¿qué pasa si hay un caso de estos? Pues de repente la niña o el niño le dice a la maestra, oye, maestra, pasó esto, y la maestra, canijo, pues no sé qué hacer, pues se lo platico a la otra maestra, porque pues no sé, y la otra, no, pues vete con la subdirectora. La subdirectora, acá no, esto no me toca a mí, váyase con la directora, no, pues perfecto primero. Entonces, no hay una línea clara de cómo abordar estos temas, y si no la hay que trabajar en ello. Y en ocasiones, en ese proceso, revictimizamos. O sea, ¿por qué? Porque se han dado muchísimos casos de autoridades que les dicen, a ver, mija, pero a ver tú también, ¿para qué fuiste a esa fiesta? Pues, si ya sabes que iba a ir el profe. O, ¿estás segura que tú no la provocaste? ¿Cómo traías la falda? Esas son aproximaciones equivocadas. ¿Y de qué nos habla? Que necesitamos aprender a cómo trabajar y enfrentar. Y para eso necesitamos capacitarnos, ¿no? Y luego, bueno, viene la culpabilización de la víctima, es que no está viendo que los hombres así son, ya sabes cómo son los maestros y más viejitos, o sea, ¿no? Bueno, y en el caso de otro tipo de violencias, ¿no? La confusión del abuso con el amor romántico, que eso sucede mucho en la violencia en el noviazgo, ¿no? En las relaciones de pareja en la fase del noviazgo, ¿no? Se dejan ir por el amor romántico y se confunden y de repente, lamentablemente, tenemos en nuestro país un alto índice de niñas embarazadas, ¿no? Luego a veces las autoridades reducen estas cuestiones como a cosas personales, es decir, no, pues sabes qué, es que hay una parejita de novios y resulta que el chamaquito le pegó a la niña, no sé qué, y no, pero eso es allá en su casa, y en su casa, estos son rollo personal. No, no, señorito, ustedes son mis estudiantes y aquí mi responsabilidad es hacerles un llamamiento a la sana convivencia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque forman parte de tu comunidad, son alumnos de tu clase, ¿no? Y bueno, el otro tema es el que les decía, hay cosas que a veces no se pueden explicar. Me decían una estudiante me decía, profe, es que ¿cómo puedo yo ir a explicar o cómo puedo denunciar que el profesor se me queda viendo a los senos, pues? O sea, ¿cómo lo va a comprobar? No tengo un video, pero existe, pues. Ese tipo de violencias sutiles existen y causan daños. Entonces, como institución, como aparato, ¿no? Metodológico para abordar esto, tenemos que sensibilizarnos y encontrar las formas de poder escuchar, atender a las víctimas, ¿no? Luego también tenemos la cultura del silencio. ¿Por qué? Porque cuando se alza la voz, no solo se pone en cuestión a ese maestro que la muchacha está acusando, también se pone en duda la institución. Y a veces la institución dice, no levantes polvo, que esto quede aquí. Pues no. Y se pone también el orden de género que prevalece en este contexto educativo, que es este orden patriarcal que les decía, ¿no? Y bueno, ahora sí, Salvador, le paso la palabra a mi compañero. Muy bien, bueno, continuamos ya hacia el cierre de esta primera presentación de contenido. Y bueno, las preguntas importantes, ¿no? Que pudieran detonar para ustedes, para las autoridades, que siempre hacemos en ese tipo de conversatorios. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, lo primero que pudiéramos plantear desde lo que nosotros hemos desarrollado es tener una docencia con perspectiva de género. Eso es súper, súper importante. Bien lo comentaba hace rato la doctora Jessica, ¿no? Uno puede tener una posición personal, una posición familiar, pero dentro del ámbito educativo, dentro del plantel, nuestra postura tiene que ser desde una perspectiva de género. Eso es súper, súper importante. ¿Qué hay que hacer? Bueno, cuidar expresiones, evitar la burla, ya lo hemos estado comentando, ¿no? Es decir, si ustedes nos preguntaran a nosotros cómo pudiéramos nosotros incorporar este tipo de contenidos dentro de la práctica de la docencia, bueno, aquí hay una serie de ejemplos, ¿no? Siempre es importante establecer acuerdos de igualdad con los estudiantes, tanto con los hombres
con las mujeres? ¿Qué tipo de acuerdos va a haber de igualdad, de participación? Porque luego hay ese tipo de prácticas. Bueno, ¿por qué primero las mujeres? ¿O por qué primero los hombres? ¿No? Yo creo que ese tipo de cuestiones hay que tratar un poquito de clarificarlos. Eso nos parece muy importante. Es importante también visibilizar las conductas de discriminación. O sea, no hay que ocultar ese tipo de información. Hay que visibilizar cuando esté ejerciendo ese tipo de prácticas en el plantel, con los estudiantes, con los compañeros, con los profesores, con las profesoras, con los compañeros administrativos, con los directivos. Es bien importante visibilizar ese tipo de prácticas. Seguramente dentro de la estructura normativa de la institución, el subsistema al cual ustedes pertenecen, tiene que haber norma que les permita que esto se pueda desarrollar. También es súper importante identificar qué tipo de instrumentos institucionales se tienen para la prevención. Desconocemos nosotros a ciencia cierta en este plantel, en este subsistema, qué hay desde la Secretaría de Educación, qué hay desde los contratos que existan, desde las normas, desde los planes de desarrollo, para poder prevenir ese tipo de violencias. Por supuesto, habría que identificar cómo fomentar este tipo de prácticas dentro de los procesos formativos de los estudiantes, pero también dentro de las prácticas de los compañeros de trabajo. Seguramente hay eventos, hay rallies, hay semanas culturales, hay cursos, hay seminarios, hay periódicos murales, o sea, cualquier espacio formativo o de información que se haga para que los estudiantes y para que los compañeros tengan ese tipo de información. Y algo súper importante, es importante romper el silencio. Hay que facilitar la denuncia. Ya lo comentaba la doctora Martínez, si ustedes con los estudiantes, si a ustedes ellos les dan información sobre este tipo de prácticas de violencia de cualquier nivel, la violencia no es nada más la violación de un estudiante. De cualquier nivel hay que facilitar la denuncia. Hay que tener en el plantel cuáles son los protocolos para la denuncia y a qué niveles se tienen que llegar. Eso es súper, súper importante. Y bueno, este asunto de lo transversal es sumamente importante que ustedes lo tengan consciente. Es decir, no es un asunto nada más de una materia, no es un asunto de un periódico mural, no es un asunto de la orientadora, o no es un asunto de las pláticas que nos van a venir a dar del DIF o de la SEP. Es un asunto de todos. Es un asunto de cualquier tipo de práctica que se esté desarrollando dentro del proceso formativo. Esto del mainstreaming de género es sumamente importante. Es decir, ¿en dónde están ustedes como plantel? ¿En dónde están ustedes como práctica docente? ¿Qué tanto conocen? ¿Qué tanto están formados? ¿Y qué tanto practican este tipo de situaciones para prevenir la violencia de género? En ese sentido, también el posicionamiento público que tiene la institución o que tienen ustedes como profesores es sumamente importante. Un ejemplo de ello es en el Facebook de la secundaria, ya hay un posicionamiento. Desde el momento que se invita a los padres de familia a un conversatorio para prevenir la violencia de género, ya hay una postura del plantel de que es un plantel que está promoviendo las prácticas para prevenir la violencia de género. Entonces, ese tipo de cuestiones son importantes que se hagan en la comunidad, en el plantel y con todos los que tienen contacto con pues nuestros estudiantes, nuestros padres de familia, nuestros compañeros. La siguiente, doctora. Y bueno, ¿cuáles son los retos? Ese es un planteamiento súper importante, ¿no? Que ustedes tendrían que llevarse de tarea, ¿no? Como ciudadanos, como académicos, como miembros de una comunidad, como miembros de una sociedad. No le corresponde únicamente a los directivos, nos corresponde a todos, desde nuestra práctica. La siguiente. Y bueno, hay una agenda pendiente
desde las instituciones, desde la docencia y desde los estudiantes. Y tendríamos que hacernos esa pregunta de reflexión, ¿no? Bueno, ¿a qué nos comprometemos? Desde nuestro nicho de posibilidad, desde nuestra aula, desde nuestra práctica cotidiana, ¿a qué nos comprometemos en este asunto de la prevención de la violencia de género? Bueno, decíamos también el anterior, cero tolerancia. Eso es súper importante. Cero tolerancia a la violencia de género. Esa es una campaña súper importante. Cualquier manifestación que se asocie a la violencia de género, tenemos que levantar la mano y tenemos que generar estrategias para erradicar la violencia de género. Paulatinamente, esto se va a ir desarrollando. Lo comentaba la doctora Jessica en un inicio. Ahí vamos en México en el ámbito educativo, vamos caminando. Bien, regular, excelente, depende de dónde nos posicionemos, ¿no? En el caso de la UABC, las prácticas cada vez son más robustas sobre la prevención de la violencia de género. Hay prototipos, hay botones de alarma en app para denunciar cualquier tipo de violencia, hay protocolos, hay normatividad, hay un camino que se tiene que desarrollar cuando se identifica este tipo de violencia. Entonces, habría que pensarlo desde su plantel. No hay que esperarnos a que nos diga el secretario de Educación, no hay que esperarnos a que nos diga la SEP. Es como decir que nos tendremos que esperar a que nos diga el secretario de Educación que hay que ponerle un barrote al salón porque se está cayendo el techo. No ocupamos que nos lo digan. Si ya lo estamos observando, hay que empezar a actuar de acuerdo con la normatividad que se tenga en este ámbito educativo. Eso es sumamente importante. Adelante, doctor. Y bueno, esta frase nos parece muy interesante. Cuando no dé miedo a hacer investigación sobre estos temas, tendremos unas universidades no solo menos sexistas, sino también más científicas y humanas. Agradecemos el tiempo que destinan para revisar este contenido. Por supuesto que les vamos a compartir este material editado únicamente con los contenidos. Y abrimos un espacio para el diálogo, para conversar, para preguntar. Se vale de todo, que nos equivoquemos, que preguntemos, que reflexionemos, que reclamemos, que hagamos catarsis, lo que ustedes consideren. Dejamos aquí también la información de nuestra red que se llama Red Rehaces, que tiene un canal de YouTube, hay una red social de Facebook, hay una página que también les vamos a compartir ahora que les hagamos llegar las constancias. Ahí hay material didáctico que paulatinamente se irá incorporando de diferentes temáticas, no únicamente del asunto de la violencia de género, de las tutorías, del acompañamiento estudiantil, de las emociones de los estudiantes, cómo mejorar el estado emocional de los estudiantes, cómo mejorar el estado emocional de los académicos, o sea, todo lo que tenga que ver con acompañamiento estudiantil y que esté relacionado con mejorar los aprendizajes de estudiantes y mejorar las formas de enseñar, paulatinamente estaremos compartiendo por ahí materiales.